¿Me confirman si pueden ver la diapositiva? Sí, sí, Genial, José, gracias. Bueno, matemática. Bien. Eh, Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hicimos en la clase anterior. Nosotros arrancamos fuertemente con un trabajo que estaba estrictamente relacionado con nuestra salida de campo, ¿no? Que fue lo del cálculo de caudal. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, eh, ya lo repetimos muchas veces, ¿no? Pero para acordarnos, calculamos el caudal, medimos profundidad, medimos ese ancho, calculamos sección, medimos la velocidad y por último el caudal. Bueno, una vez que tomamos todos esos parámetros, se acordarán bien. Bueno, hicimos cálculo de caudal, hicimos trabajos con las unidades y la idea, ¿no? Para acreditar la salida era hacer un pequeño trabajo estadístico en Excel, ¿sí? Que fue todo lo que hicimos la clase pasada. Trabajamos sobre media, moda, mediana y desviación estándar. Definimos cada uno. Tuvimos un video de cada uno donde explica cómo podíamos aplicarlos en Excel. Yo después, si tenemos tiempo, bueno, me gustaría mostrarles cómo hacer el gráfico. No sé si alguien pudo hacerlo ya, pero por si no pudieron, lo voy a compartir acá el Excel y se los voy a mostrar. También vamos a hacer un poco les voy a mostrar lo de la desviación estándar para, para ver cómo se aplicaban las funciones en Excel, que era re importante. Hablamos mucho en la clase pasada y cómo eh, la estadística es una herramienta aliada a nosotros, operadores en sistema de riego, nos da información muy valiosa. Entonces está bueno verlo y poder trabajarlo ahora. El Excel tiene, bueno, un software que nos ayuda un montón. Nosotros vimos esas cuatro funciones de las muchísimas más que hay, eh, que sí, ojalá en algún momento las podamos trabajar mejor incluso. Eh, También, bueno, trabajamos un poco con términos sobre precisión y exactitud. Habíamos dicho que la precisión era la relación de los datos, cuánto se aproximan los datos entre sí, y de la exactitud en cuánto se aproximan los datos al valor de referencia. Y por último, bueno, hablamos fuertemente de la desviación estándar y cómo el grado de dispersión de datos influye en la información que damos. Bien, bueno, consultas, bueno, teníamos pendiente lo de desviación estándar, que bueno, la idea es para la segunda parte poder repasar un poco esos videos, ¿sí? La idea para hoy es ya... bueno, vamos a hacer más consultas del práctico si es necesario, pero por ahí la idea es enfocarnos ya en matemática en sí, ¿no? Eso es lo que quiero que hagamos. Y para eso yo les anoté en estas diapositivas los temas que quisiera que empecemos a repasar hoy. Por un lado, bueno, va a ser hoy va a ser una matemática básica, elemental, ¿sí? Eh, bueno, yo anoté cálculo de área. Cálculo de área es un tema específico que la profe Nancy me pidió que lo reforcemos, porque bueno, con ella de hecho hicimos algunas mediciones en aquella salida, creo que hicieron más mediciones en la segunda salida, pero bueno, el trabajo sobre áreas es importante también y lo vamos a reforzar. Yo lo anoté acá, pero bueno, no creo que lo vayamos a ver hoy. Lo que sí nos vamos a parar en estos dos puntos, que es clasificación de números y operaciones elementales. Como les dije, va a ser una clase introductoria y relativamente sencilla, ¿sí? Bueno, empezamos entonces. Clasificación de números. Bueno, los números se pueden clasificar en naturales, enteros, racionales y irracionales. Eh, Vamos a ver cómo se distribuyen, vamos a ver cómo en su conjunto forman los números reales y también les voy a contar.
más a detalle, que también existen los números no reales, entre comillas, o números imaginarios, que exceden nuestro alcance, pero yo se los voy a nombrar. Entonces, clasificación de números, bueno, números naturales, enteros, racionales y irracionales. Yo les anoté también la letra con la cual se representa cada uno. En el cuadrito de al lado englobo esa clasificación que vamos a ver de qué se trata. Bueno, los números naturales son los números enteros positivos, ¿sí? Vamos a hablar de cada clasificación y les voy a contar algunos ejemplos y brevemente de qué se trata. Se utilizan para contar elementos, ordenar secuencias, son infinitos, ordenados y comienzan desde uno, y esto es importante, ¿sí? El cero es un número, no es un número, es un tema a debate, ¿bien? Eh, Algunos autores lo incluyen, como les cuento acá, y otros no, ¿sí? Eso en sí depende de la interpretación de cada uno. Nosotros por lo pronto lo vamos a dejar afuera, pero bueno, si se da la situación lo vamos a incluir. Los números naturales son, bueno, en resumen eso, ¿no? Números enteros positivos, uno 2 3 4 pa, 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 pa. Los números enteros van a ser los naturales, ¿sí? Incluye los naturales, pero también agregamos en esta clasificación los enteros positivos, ¿sí? Uno 2 3 4 menos uno menos 2 menos 3 menos 4. ¿Bien? Es la clasificación más sencilla. Naturales, enteros positivos, y los números enteros van a ser los naturales, los enteros positivos también, pero se incluyen los enteros negativos. Tenemos también estos números, yo ahora les voy a contar una definición informal también, pero los números racionales son eh, los números que se forman a partir de, el cociente entre dos enteros, tal como dice ahí. Las fracciones suelen ser números racionales, aunque también los pueden ser irracionales. Yo lo que les voy a decir informalmente que los números racionales son los números con coma definidos, ¿sí? Números con coma definidos. Por ejemplo, si tenemos un 2,53 es un número racional. Si tenemos un 7,88 también es un número racional. Ahora, informalmente, ¿no? Cuando tenemos decimales, como les venía contando recién, pero tenemos periódicos, por ejemplo, el famoso 3,333333333, bueno, esos ya serían números irracionales, ¿sí? Son los números con coma decimales, pero más feitos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Más desprolijos, ¿sí? Eh, no se pueden expresar como cociente entre dos números. Y bueno, la expresión decimal de un número irracional no es infinita ni periódica. Entonces, también les agregué acá un cuadro donde vamos a englobar toda esta clasificación, ¿sí? Los números naturales con el cero y los números enteros negativos conforman los números enteros. A esos números enteros más los racionales no enteros son los números racionales. Por otra parte, tenemos estos números irracionales. Hay un número irracional muy conocido, no sé, por contarles otro ejemplo, la raíz de 2, ¿sí? También es un número irracional. Y hay otro que no se los quiero comentar ahora, pero sí lo vamos a ver más adelante. Yo estoy seguro que en algún momento vamos a hablar de estos números imaginarios, como yo les escribí ahí abajo, ¿no? Todos los que les nombré recién en su conjunto son números reales. Pero hay números imaginarios y yo no me acuerdo bien, pero por lo menos como dato de color en algún momento se los voy a comentar, ¿sí? A esto de los números imaginarios. Bueno, operaciones elementales, ¿sí? Esto también no es de obvio conocimiento. Suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación. Potenciación y radicación, vamos a tener una clase donde nos vamos a parar y vamos a trabajar con propiedades de potencia y propiedades de raíz. Así que lo vamos a dejar para ver en detalle más adelante. Suma, resta, multiplicación y división, bueno, entiendo que es algo que ya estamos todos al tanto
de estas operaciones, pero lo que yo sí quiero hacer hincapié y vamos a hacer hincapié en la clase de hoy es acerca de estas operaciones elementales, pero en fracciones, ¿sí? Que es la diapositiva que les estoy mostrando. Una fracción, la definición tal cual como lo dice acá en la diapositiva, es un cociente expresado de tal forma el cual no se efectúa su operación, ¿sí? Y le puse tres ejemplos sencillos, un medio, tres cuartos, siete octavos, ¿sí? Nosotros directamente podríamos resolver ese cociente, ¿no? Uno dividido 2 es 0,5. Bien, nos va a quedar un número decimal, pero no. Lo vamos a dejar como un medio y lo vamos a expresar como una fracción. Y algo importante que les quiero comentar es la nomenclatura de la fracción, ¿sí? Que, bueno, de hecho en física hemos hablado mucho de esto ya y es algo que quiero que nos quede bien en claro. La parte de arriba de la fracción, ¿sí? Es el numerador. Bien, en los ejemplos que tenemos acá, el uno, el 3 y el 7 son numeradores, la parte de arriba de la fracción. Y la parte de abajo, el 2, el 4 y el 8 en este caso, se le dice el denominador. La parte de arriba, numerador, la parte de abajo, denominador. Entonces, les voy a hacer una pregunta ahora. Le estoy mostrando esa diapositiva y quiero que alguien me diga, me responda esta pregunta. A ver, si alguien tiene calculadora, me hace trampa y lo calcula, pero los invito a que lo deduzcamos o que no la juguemos simplemente. ¿Qué fracción es más grande? ¿Siete décimos o 6 octavos? Los escucho. ¿Qué dicen? ¿Qué fracción para ustedes es más grande? 6 octavos, dice Dani. ¿El resto? 6 octavos también dice Caro. Saludos a Gladys. Qué grande. 7 décimos, bien. Bueno, ¿el resto, chicos? 7 décimos es más grande. 7 décimos, dice también Ítalo. Ítalo, Siete Nicolás, décimos. Karina. Sí. Bueno, están todos debatiendo. Bueno, miren, les voy a contar. Más que Noemí dice 7 décimos también. Bien, bueno, para entender bien de qué se trata la fracción, que si bien creo que todos ya lo entendemos, bueno, ¿cómo podemos saber cuál es más grande? No haciendo la cuenta, efectuando el cociente, sino por medio de una gráfica. Y lo vamos a hacer en la diapositiva que sigue, ¿sí? Bueno. Lo que ustedes pueden ver acá es dos tablas que tienen la misma distancia, el mismo largo, fíjense, pero una la dividí en 10 y la otra la dividí en 8. Bien, lo que yo quiero hacer es Ah, expresar gráficamente. es más chica. No, no, ya no se puede volver atrás. Claro, No, sí. no, ahora con el gráfico sí. Bien, bien, bueno. Sí, tal cual, ¿no? Porque, bueno, lo que vamos a hacer, lo dividimos en esas cantidades y bueno, en la tabla de arriba vamos a marcar 7 unidades porque son 7 de estos décimos y en la de abajo marcamos 6 unidades porque son 6 octavos. Y tal cual como dijo Ítalo, en este gráfico acá lo marqué bien, ¿sí? Son el mismo largo, pero vemos que los 6 octavos son un poquito más grandes que los 7 décimos, por lo tanto sí, 6 octavos es eh, más grande que 7 décimos. Nada, la idea es tener más noción de fracciones y mostrarle cómo se representarían gráficamente. Seguimos un poquito más. Bueno, la idea era armar un debate con ustedes. A mí me gusta que interactuemos mucho. Entonces yo quiero que veamos las operaciones elementales en fracciones. ¿Sí? Lo que yo anoté acá es suma y resta. Y voy a preguntar a ver si alguien sabe cómo es que se resuelve una suma o resta de, eh,
de operaciones. Yo pensé que decía respecto de ceros. Ah, está bien, no, está bien. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien lo vio? ¿Alguien lo escuchó? Una suma y resta de qué? Fracciones. Creo, a ver, no sé si Ah, anoté. de Ah, no. fracciones, sí. Sí, La orejita que explicaste hoy, ¿o mirá. no? No, la ley de la oreja es para división de fracciones y Bien, qué bueno que lo bien, nombraste igual porque la vamos a repetir hoy. Pero bien, bien, bien. bien, qué bueno que se acuerde. La oreja para dividir, entonces. División entre fracciones, sí. Lo que vamos a Bien. hacer cuando sumemos o restemos fracciones es esto que tenemos acá. Denominador común se llama, ¿sí? Es una operación específicamente para resolver suma y resta de fracciones. Y para entender de qué se trata esto, vamos a hacer un ejemplo. Perdón, bueno, fíjense, un medio más un tercio, fracciones comunes conocidas. ¿Cuánto sería un medio más un tercio? ¿Sí? Esto que vamos a hacer aplica lo mismo si lo restáramos, ¿sí? Obviamente el resultado va a ser distinto, pero bueno, la metodología es la misma. ¿Bien? Vamos a ver cómo se resuelve. Bueno, denominador común. ¿De qué se trata el denominador común? De exactamente lo que les escribí acá. Denominador, acuérdense, la parte que está abajo de la fracción, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es buscar algún número que sea un múltiplo común, ¿sí? De los dos denominadores. En este caso son dos, pueden ser tres también y más incluso también, pero bueno, en este caso simplemente es eso, ¿sí? Buscar un número que sea múltiplo de ambos denominadores, ¿sí? No solo tienen que ser múltiplos, sino que tienen que ser mayores. Y yo les voy a dejar un atajo para tomar en este caso que nos puede servir. Cuando busquemos un denominador común, si no lo podemos deducir, lo que podemos hacer simplemente es multiplicar los denominadores. ¿Sí? En este caso es 2 por 3. ¿Bien? Si no, bueno, yo puse este ejemplo porque es fácil. Ustedes fíjense, que sea múltiplo, ¿qué significa? Imaginemos el número 6. El número 6 es múltiplo de 3 y el múltiplo de 2. Es divisible por ambos, o sea que el 6 lo podemos usar como denominador común. Hay varios más, por ejemplo, el 12 también lo podríamos usar porque es divisible por ambos. El 18, por ejemplo, también, el 24 también. Vamos a usar el 6 para que, o sea, si es un menor, mejor. Pero acuérdense que tiene que ser sí o sí mayor que los denominadores en cuestión. Bueno, eh, bueno, esto era un poco más de lo mismo que le comenté. Bueno, cuestión, vamos a usar el 6, ¿sí? Vamos a usar el 6 como denominador común y acá lo anotamos. Y acá yo les voy a contar el paso a paso de cómo hallar el denominador común. Fíjense que yo volví a escribir, puse un medio más un tercio igual, algo sobre 6 y algo sobre 6. Eso es lo que yo quiero conseguir. A estas dos fracciones, a un medio y a un tercio, los quiero escribir, pero que su denominador sea 6. Lo que vamos a tener que hacer es unas pequeñísimas operaciones que yo se los voy a contar. Bueno, yo escribí acá, ¿no? Como son fracciones, esto está muy bueno. Como son fracciones, para alterar la cantidad, al modificar el denominador, también tengo que modificar de la misma forma, negrita subrayada, de la misma forma el numerador. ¿Qué significa eso? Al 2 para llegar a ser un 6 lo tuve que multiplicar por 3. Y al 3 para llegar a 6 lo tuve que multiplicar por 2. Ahora, supongamos, en el primer término, si al 2 que está en el denominador lo tuve que multiplicar por 3, entonces al numerador también lo tengo que multiplicar por 3. Y esto está bien claro en
esta próxima diapositiva, ¿sí? Fíjense que yo les puse en naranja las operaciones que tenemos que hacer. Ustedes esto no lo tienen que anotar, pero sino para justamente para ver cómo se busca el denominador, ¿no? Para llegar a 6 multiplico por 3 al 2, entonces al uno también, ¿sí? Denominador y numerador. A ambos la misma ecuación. Perdón. Y en el segundo caso, al 3 para llegar a 6 lo tuve que multiplicar por 2. Bueno, al uno que está en el numerador también lo vamos a tener que eh, multiplicar por 2. ¿Y a qué vamos a llegar? A este segundo paso. Fíjense cómo me quedó. Me quedo ahora 3 sectos más 2 sectos. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Que tengo un denominador en común. Valga la redundancia, es lo que estamos buscando. ¿Sí? 3 sectos más 2 sectos. Pero, ¿qué paso podemos hacer ahora que tenemos estos nuevos números? Unir los denominadores. ¿Sí? En vez de hacer 3 sectos más 2 sectos, vamos a poner 3 más 2 dividido 6, porque son los mismos denominadores. Es exactamente lo que estamos buscando. Y bueno, una vez hecho esto, el ejercicio ya estaría resuelto, ¿sí? La solución final va a ser que un medio más un tercio, ¿a qué va a ser igual? A 5 sextos, que creo que, bien, Dani ya pudo resolverlo. Muy bien. Pero bueno, esto es lo que haríamos en cuanto a suma y resta. Acuérdense que esto aplica a la resta también de fracciones. ¿Se entendió hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Tengo que repetir algo? Bueno, sigo entonces. Ya sabemos cómo operar cuando sumamos y restamos fracciones, pero ¿qué pasa en este caso? Cuando se multiplican dos fracciones. Y fíjense que para clarificarlo bien, usé los mismos números. Yo le presento esta situación, un medio por un tercio. ¿Cómo podemos resolver esto? Yo le dejé el signo de pregunta, lo mismo, yo quiero interactuar con ustedes, ¿sí? ¿Alguien sabe cómo se resuelve esta multiplicación entre fracciones? Yo no. Ok, José, ya nomás lo vemos. ¿Eh? Bien, Dani. Ahí Dani nos cuenta. Dani dice que se puede hacer multiplicar derecho y efectivamente es así. Lo que hacemos es multiplicación directa. ¿Qué significa multiplicación directa? Vamos a multiplicar el numerador por el numerador y el denominador por el denominador. Listo. Fíjense que incluso es más sencillo que el denominador común de la suma y la resta. Uno por uno y 2 por 3. Numerador por numerador y denominador por denominador. ¿Cómo me va a quedar? De la siguiente forma. Fíjense que yo acá con flechitas azules les puse, ¿no? Esta multiplicación directa. Uno por uno y 2 por 3. El resultado de esta operación es un sexto, ¿sí? Multiplicación de fracciones. Y bueno, ¿qué pasa cuando dividimos fracciones? Bueno, Ítalo sugirió al principio que la ley de la oreja, que bueno, yo se los adelanté en física porque bueno, en física lo usamos y la vamos a usar bastante de hecho, entonces lo adelantamos. Pero bien, fíjense, vamos a hacer el ejemplo con el mismo número, un medio dividido un tercio. Además de la ley de la oreja, ¿alguien conoce alguna operación que podemos aplicar para resolver esta Yo división? no conocía la ley de la oreja. Me llamó la atención hoy cuando la vi en el WhatsApp tuyo.
pero yo la conocía con cruzando, ¿no? O sea, Sí, así, hacer una X, no tener la división. Esa conocía exactamente. yo. Sí, sí, es que justamente es esa, de hecho, es la multiplicación cruzada. Ítalo, ¿eh? Bien, Dani, también, multiplicación cruzada. Exactamente eso, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es una multiplicación cruzada. Numerador por denominador. ¿Cómo es que se aplica? Efectivamente, es algo así. Yo se lo puse con las flechitas azules, ¿sí? Vamos a multiplicar el numerador de la primera por el denominador de la segunda y eso va a ir a parar al numerador de nuestro resultado, que en este caso es 1 por 3, ¿sí? También vamos a hacer el denominador de la primera por el numerador de la segunda y eso va a ir a parar al denominador del resultado. Más que hablarlo, vamos a verlo. Fíjense, 1 por 3 y lo escribimos en el eh, numerador. Vamos a hacer 2 por 1 y el resultado lo escribimos en el denominador. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Bueno, 1 por 3, 3 y 2 por 1, 2. O sea que el resultado de esta división, ¿sí? De 1 medio dividido 1 tercio va a ser 3 medios. Bueno, mira, yo justo acá les iba a preguntar, eh, bien Noé con la sugerencia. Acá Noé nos propone que podemos invertir la segunda fracción y hacer multiplicación directa. Y sí, lo podemos hacer. Y bueno, no, como les contaba, yo les iba a preguntar si conocíamos algún otro método para dividir fracciones y es la ley de la oreja, que eso ya lo tenemos incluso hasta en video también. Bueno, tenemos suma y resta de fracciones, denominador común. Multiplicación entre fracciones, multiplicación directa, numerador, numerador, denominador, denominador. Y división, multiplicación cruzada, invertir la segunda fracción, como nos propuso Noé, o la ley de la oreja. Bien, esas son las operaciones elementales, perdón, en cuanto a operación de fracciones, ¿sí? En el práctico de matemática que vamos a tener en el nuevo, vamos a tener que resolver algunas operaciones entre fracciones. Hasta acá, chicos, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Se entendieron las operaciones entre fracciones? Yo nada, todo bien. Bueno, bien. Eh, Bueno, justamente en el práctico vamos a tener ejercicios de esta naturaleza también. Fíjense lo que les escribí acá. ¿Cuánto es un séptimo menos un noveno? Y todo eso multiplicado 4 tercios, ¿sí? En este caso vamos a tener que usar dos operaciones. Vamos a tener que resolver el primer término, que es eh, esta resta, ¿no? Vamos a tener que resolverlo con denominador común. Y una vez que lo tenemos, lo vamos a multiplicar por 4 tercios, ¿sí? Para eso lo vamos a hacer por video. Les voy a preparar un video para que, para que vean cómo se hace en pizarra, ¿no? Como para cerrar bien cómo es la operación. A mí me gusta eso, ¿no? Que por ahí, más allá de verlos acá con diapositivas, si lo vemos en un video, nos va a ayudar a cerrar las operaciones. Bueno, seguimos un poquito más. Apa, claro. No, me apareció el cartel del tiempo. Bueno, vamos a hacer un poquitito más. Yo por si me olvido, chicos, y se me...
y se me corta la transmisión, vamos a hacer lo mismo que hicimos con física, ¿sí? Retomamos y 45 con el segundo ítem. Ya estamos, ¿viste? Creo que ya se corta. Eh, a ver, acá está. 3 minutos, sí. Bueno, sí, se va a cortar, chicos, sí. Pero bueno, antes de que se corte, ya para la segunda parte les voy a dejar un ejercicio para reflexionar, que es parecido al que hicimos al principio. ¿Qué fracción es más grande? ¿Un medio, 2 cuartos o 4 octavos? ¿Sí? Bueno, yo se los dejo bien, bien, bien. Ya acá Danilo y Noemí ya lo dedujeron. Al resto se lo dejo picando, ¿no? Para que digamos, bueno, eh, ¿cuál es más grande o cuál es la más chica? ¿Sí? Les doy 5 minutos para pensarlo y ahora en la segunda parte lo calculamos. ¿Les parece? Sí, creo que ya se corta. Sí. Bueno, chicos, ahora en 5 minutos retomamos, ¿sí?